de Barbate, en donde acabamos de llegar después de una travesía de las que no se aconseja a nadie. Vientos de hasta 52 nudos, corriente en contra, vientos a favor, corriente en contra, velocidades distintas de superficie y velocidades de fondo, en fin. Ha sido una odisea. Por fin hemos llegado aquí, estamos descansando porque mañana continuamos hacia Cádiz. Y hemos hecho la parada para cumplir con el compromiso y con la invitación que nos había hecho la Real Liga Naval Española para dar esta breve charla con el afán básicamente de compartir con vosotros lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra vida en los últimos 2 años. Lo primero, agradecer a la Real Liga Naval Española que nos dé esta oportunidad de compartir una experiencia. La traemos con toda la humildad del mundo. Nos consideramos personas que estamos aprendiendo y en este proceso de aprendizaje hemos pasado algunas vivencias en los últimos 2 años que tienen que ver con cómo hemos cambiado de vida, y de ahí el título de la presentación, de sedentarios, porque entendemos que nuestra vida antes de venirnos a vivir a bordo era un tanto sedentaria, a nómadas, que un poco es la vida que ahora llevamos viviendo o, digamos, viajando de un lugar a otro. Bueno, aquí en la pantalla veis a la Paloma, que era yo, Paloma Remedios Esparza, mi edad 57 años, casada, con uno más dos hijos, y con una carrera profesional que se ha desarrollado fundamentalmente en el sector educativo, al frente de diferentes áreas, desde el marketing a la ordenación académica, pasando por el mundo editorial. Apuntaba ahí que si volviera a vivir otra vez, sería oceanógrafa, porque he descubierto que es mi pasión, el mar. Cuando Paloma dice casada, casada conmigo, por supuesto. Tenemos la misma edad y tenemos yo dos más un hijo, porque ella trajo al matrimonio a su hijo y yo a los dos míos. Mi carrera profesional también ha tenido que ver con el mundo de la educación y básicamente no podría decir que soy o que somos unos grandes expertos de la náutica. Llevamos muchos años, más de 30 años navegando, pero un poco como digo, sin ninguna intención peyorativa, como domingueros náuticos, porque de alguna forma es lo que hacíamos. Salíamos los fines de semana que podíamos, vacaciones, etcétera. Y sí, en la siguiente vida yo estaré con ella. Esta era de alguna forma nuestra vida, por eso decía antes lo de domingueros náuticos, porque sí, navegábamos, pero navegábamos en los huecos que teníamos, en los pocos espacios que nos permitía una vida profesional intensa. Cuando Y sobre todo, que en un principio las incursiones que hacíamos en el mar, pues era alquilar un barco con amigos o, como en este caso, pues la familia, pero siempre pues en los pocos momentos que nuestra agitada vida profesional nos dejaba, y entonces eran incursiones como cortas, vacaciones de verano y fines de semana, pues unos poquitos al año. Porque os hagáis una idea, nuestra vida era la vida convencional. Teníamos unos 35 años de experiencia profesional. No nos iba mal, la verdad. Podríamos decir que con éxito profesional, o así se lo llama. Vivíamos en una casa sencillita, bonita, nuestros 3 adorables hijos, teníamos comidas familiares los domingos. Vamos, menos el perro lo teníamos prácticamente todo. Pero entonces nos sucedió algo, no sé si decir, trágico. Nos afectó, nos atacó un virus. Y no era el COVID, eso sería más tarde, sino un virus para el que no hay cura posible. Nos había infectado una idea. La lectura de grandes viajeros, grandes navegantes, nos había infectado de sueños. Los Pardy, los Dashu, Moitié, Gutlander han sido de alguna forma ídolos, gente que nos ha inspirado. Y como cualquier virus, fue mutando a medida que iba pasando el tiempo. Y lo que en principio bullía en nuestra cabeza como vamos a dar la vuelta al mundo, acabó en algo muy distinto. Acabó en la idea de vamos a dar vueltas por el mundo. Ya veremos dónde esto nos lleva.
Y tampoco queríamos hacer un viaje, sino en realidad nos dimos cuenta que lo que nos apetecía verdaderamente era cambiar de vida, movernos a un estilo de vida diferente. Así pues, estos éramos nosotros antes de este periplo, ¿no?, que comenzamos hace 2 años, y estos somos ahora. Somos los mismos, pero somos muy diferentes. No porque estemos de vacaciones, sino porque vivimos una nueva vida distinta. Hemos sustituido el trabajo como eje vertebrador de nuestras vidas por la curiosidad, que es lo que ahora nos mueve y lo que nos hace ir de un sitio a otro buscando cosas distintas que ver, personas que conocer y, en definitiva, pues observar y cambiar de vida. Pero igual eso es otro tema, lo de cambiar de eje vertebrador. Igual eso es otra cuestión que a lo mejor da para otra charla si esta no resulta demasiado aburrida. Bueno, después de 35 años de vida laboral satisfactoria, eh, con comodidades, con una vida estable, nos preguntamos qué queríamos hacer los próximos, no sé, 20 años de vida, De vida capaz. de vida capaz que nos quedan. Porque realmente los primeros 20 años los dedicamos a educarnos. Los siguientes 35, como hemos dicho, a trabajar. Por lo que nos quedan 20 años todavía para estar bien, con salud, con la cabeza en su sitio. Entonces, y después Una no incertidumbre. sabemos qué puede pasar, ¿no? Por eso nos planteamos que queremos seguir con trabajo otros 20 años, o ya que podemos, preferimos buscar otra cosa. Esta fotografía me gusta especialmente porque este es mi padre. Este es mi padre, era guapísimo, un hombre apuesto en su juventud. Unos pocos meses antes de fallecer, eh, esta es la imagen que mi padre mostraba. Nos habíamos dado cuenta de que la distancia entre la juventud y la vejez es corta y además transcurre muy rápida. Y por eso sabíamos que teníamos que reaccionar cuanto antes de que decayera la curiosidad mental por una parte y el vigor físico por otra. Si lo tuviésemos que parafrasear de alguna forma, diríamos que acometer un proyecto como este de cambiar de vida radicalmente y de irse a vivir a un barco, como ha sido nuestro caso, es algo que debe hacerse para mí lo antes posible, pero por lo menos en, digamos, el verano o el otoño vital, porque cuando se llega al invierno ya es demasiado tarde desde nuestro punto de vista. Y por eso es por lo que nos parecía, como antes comentaba Paloma, que si nos quedan hasta los 70 años, 75, unos 20 de salud dentro de las incertidumbres del hecho de estar vivo, pero si nos quedan eso, unos 20, 25 años, pues mejor no perder tiempo. Lo veo. La idea de irnos a vivir a un barco y viajar por el mundo, la verdad es que era una locura. Como decía antes, nos infectó el virus a través de la lectura de toda esta gente que comentábamos, pero era una locura. Y la verdad es que no se veía factible, no se veía posible. Esto le ha pasado a mucha gente por la cabeza. No todo el mundo lo ha podido hacer y probablemente porque haya más freno mental que puramente logístico u organizativo. A nosotros se nos metió la idea en la cabeza, no había manera de sacarla, y decidimos empezar a convivir con ella y a actuar como si fuese posible cambiar de vida y dedicarnos, pues esto, a viajar por el mundo, ¿no? Y empezamos a actuar, como digo, como si fuese posible. Visitábamos puertos, mirábamos barcos, veíamos vídeos, leíamos mucho, le dedicábamos mucho tiempo a descubrir lo más posible.
Y un buen día llegó el momento de valorar si esto era un sueño o si lo convertíamos en un proyecto. Valoramos los pros, valoramos los contras, echamos a volar la imaginación, por aquello de que cuando primero se ponen los sueños y después se piensa en las restricciones, el sueño es propulsor. Si se empieza por las restricciones, entonces el sueño no llega a ninguna parte. Nosotros empezamos a actuar primero con los sueños en mente y eso fue un elemento muy motriz, pero que evidentemente no nos llegó gratis. No, no fue gratis y hubo que hacer muchas renuncias. Como decíamos antes, nosotros teníamos una vida feliz, vivíamos en una casa con nuestros 3 hijos. La casa que veis aquí, ahí en el momento de vaciarla, que fue muy duro. Como Aquí ya ve, está sin muebles, sí, esta fue la última noche que pasamos en nuestra casa. durmiendo en los Como sofás. veis, con unas sabanitas ahí puestas en los sofás, porque eran los únicos muebles que aún nos quedaban. Todo lo demás lo vendimos en Wallapop, incluso nos fuimos a mercadillos, como veréis aquí, que estoy yo con mi hermana en el mercadillo de Torrelodones, como veis, pues vendiéndolo todo prácticamente. Nos quedamos con muy poquitos recuerdos que tenemos guardados ahí en un rincón que nos han prestado. Pero el resto fue fuera y eso es muy complicado. Es un ejercicio que la verdad es que invitamos a hacer porque te das cuenta que lo importante no son las cosas, son las personas, son los recuerdos, pero lo material no es importante. Todo esto lo hicimos fundamentalmente porque era la única manera. No era posible mantener la vida hasta aquel momento y la casa y no sé qué y vivir en un barco. Por eso optamos por tirar por el único camino que teníamos a nuestro alcance, deshacernos de la casa, venderlo todo y cambiar de hogar. Aquí os presentamos a nuestra nueva casita ambulante, Alendoy. Es un barco, es un AMEL, modelo Super Maramú del 2001. Es un barco con una eslora de 16 metros, como veis tiene 2 palos. Y bueno, y estamos encantados con nuestra casa porque es un barco muy fiable, muy seguro y muy cómodo. Y bueno, poco más. Bueno, lo interesante es que cambiar la vida en una casa a vivir en un barco supone hacer grandes concesiones, básicamente porque hay tremendas restricciones de espacio a bordo. Y nos dimos cuenta de que a bordo solo puedes tener dos tipos de cosas, las que son claramente necesarias o las que son absolutamente importantes. Claramente necesario es una linterna, por poner un ejemplo. Tremendamente importante es la foto del día que nació cualquiera de nuestros hijos, por poner algunos ejemplos que os puedan situar. Y lo interesante es que todo lo demás, todo eso que tenemos en nuestras casas, sobra. Al menos nosotros lo percibimos así. Nos costó una enfermedad deshacernos de tanto recuerdo, de tanto objeto. Nos costó mucho porque en esos recuerdos estaban nuestras vidas de alguna forma y las de nuestros hijos. Pero esto nos ha permitido distinguir entre lo que es verdaderamente importante y lo que es superfluo, hasta alcanzar una conclusión para nosotros muy clara. Se puede vivir muy bien con muy poco. Para acometer un proyecto como este, hemos alcanzado la conclusión de que hacen falta fundamentalmente cuatro cosas. Primero, hay que disponer de tiempo. Eh, Viajar a lugares requiere tiempo. Por las condiciones meteorológicas que no siempre son las favorables, porque los lugares más interesantes en los momentos vacacionales suelen ser impracticables. En definitiva, el tiempo es el verdadero patrimonio. Una vez que hay unas mínimas necesidades cubiertas económicamente, el tiempo es el verdadero patrimonio que tenemos.
Y sí es necesario disponer de unos medios que en nuestro caso proceden de una actividad profesional que podemos desempeñar online desde a bordo y también desde nuestras casas donde vivíamos antes de estar juntos, que las pudimos alquilar. Arañando de aquí y de allá conseguimos los medios económicos necesarios para poder llevar este tipo de vida. Luego se tienen que dar las circunstancias, que no haya familiares dependientes, que no haya hijos que no hagan posible este proyecto, salvo que se quiera hacer con hijos, y hemos conocido a personas que sí lo han hecho. En definitiva, que no existan circunstancias, a lo mejor de salud, circunstancias que hacen que aunque tengas tiempo y tengas medios, no puedes lanzarte a una aventura como esta. Y lo más sobresaliente es que hay un momento en la vida en el que si tienes tiempo, medios y las circunstancias son óptimas, pueden desaparecer las ganas. Y es muy importante tener ganas de hacer esto, hasta el punto de asumir el compromiso de lanzarse a una aventura cargada de incertidumbres, en donde hay momentos maravillosos, pero también hay momentos de miedo, hay momentos de inseguridad, hay muchas dudas. En definitiva, tener las ganas como para disponer de la mejor manera del resto de factores o de elementos que son necesarios para una aventura de este tipo. Empezamos a navegar por el Mediterráneo porque nos pareció que es casi como estar en casa, ¿no? Es algo más cercano y para prepararnos para vivir esta vida, pues más vale ir por lo conocido. Estábamos también más cerca de la familia, de los amigos y así ganaríamos en confianza. Empezar cerca, el salto puede parecer más asequible y por eso lo hicimos así. Y luego también hemos visto que el Mediterráneo, este Mediterráneo que creemos conocer, en realidad encierra tesoros increíbles, tesoros maravillosos que poquito a poco hemos ido descubriendo en los últimos 2 años. Aquí en este mapa podéis ver cuál ha sido nuestro periplo en estos 2 años que llevamos navegando. Como veis, empezamos en Alicante en el octubre del 2019 y navegamos hasta las Baleares. De allí seguimos hasta Bonifacio, que fue nuestro primer objetivo en el extranjero. Como anécdota, os contaremos que ese salto, que es uno de los primeros y más grandes que hicimos, la mayor parte del trayecto, los dos, íbamos en la bañera, tirados cada uno en un lado, mareados, pero vamos, Mareados como principiantes. como principiantes. O sea, la entrada en Bonifacio fue tremenda. Yo dándole codazos a Víctor, por favor, levántate, que tú has estado aquí, yo no lo conozco y esto es muy estrecho. Pero bueno, es parte del viaje. Después seguimos por Córcega, Cerdeña. perdón, por Cerdeña, por el este, y de ahí cruzamos a Sicilia. Sicilia la rodeamos hasta bajar incluso a Malta y paramos en una ciudad en el sur llamada Shaka. Ese fue el 2019. En el 20 reemprendimos el viaje, hicimos una paradita para las Navidades y salimos de Sicilia parando por el sur de Italia hasta Corfú. Decidimos que nuestro primer objetivo era ir a Croacia, pero decidimos, bueno, pasar por Corfú ya que íbamos a estar cerca, porque Y el nos... viento era favorable, por Sí, decirlo todo. sí, era una isla bonita. Llegamos a Corfú y estuvimos una semana conociéndola y de ahí nos saltamos para el norte, hacia Albania, para continuar hasta Croacia. Pero al llegar a Albania, en el mes de marzo del 2020, pues ya sabéis lo que pasó. Nos sorprendió, como a todos, el dichoso virus. El virus, el malo, Sí, el COVID. el COVID. Pero de eso vamos a hablar ahora en un instante. Así es que volvimos. Sí, volvimos a Corfú, tuvimos que hacer el confinamiento en un lugar maravilloso. Pudimos salir en junio,
tuvimos la suerte de poder navegar, como veis ahí, por casi, navegar toda Grecia es imposible. Dicen por ahí que se necesitan varias vidas para poder conocer todas las islas griegas. Pero bueno, nos pegamos, como veis, hay un gran recorrido desde el norte, de las Espóradas hasta, bajamos hasta Rodas, pasando por toda la zona intermedia de las eólicas y después volvimos por el Peloponeso. De ahí volvimos a Corfú y ahí llegó el siguiente confinamiento para ya finalmente en el 21 pues volver por Italia. Hicimos todo el oeste de Italia, que fue maravilloso. Pasamos por la Costa Azul y volvimos a España, entrando por la Costa Brava y costeando pues hasta Barbate. Este verano, esto ha sido este Sí, verano, esto ha sido este y verano. aquí aparece que termina en Murcia, porque desde que llegamos a Sí, Murcia en el no, mes de agosto, principios de agosto hasta ahora, no hemos actualizado el mapa. hemos, no hemos actualizado el mapa y hemos hecho el recorrido hasta donde estamos ahora en Barbate, Cádiz. Uh-huh. Bueno, aquí os queríamos mostrar pues simplemente unas poquitas, no os vamos a aburrir, unas poquitas imágenes de los lugares maravillosos que hemos podido visitar. Sí, y de por qué decimos que quisimos cambiar el trabajo como eje vertebrador. Teníamos la sensación de que todo giraba en torno a nuestra vida profesional, que era, supongo que como la de las de la mayoría de la gente, absorbente, cambiarlo por la curiosidad. Porque el llegar a un lugar, descubrirlo, conocer a gente, costumbres, idiomas, alimentos, es verdaderamente satisfactorio desde el punto de vista de la curiosidad intelectual. Bueno, aquí nos veis en el Valle de los Templos, En en Agrigento. Agrigento, en Sicilia. Eh, Pudimos pasar por Corinto, cosa que ahora no, como sabéis, o no sé si sabréis, no se puede hacer porque, como veis, en esas paredes cortadas, pues ha habido un desprendimiento, creo que fue antes de verano, bueno, por lo visto debe ser muy complicado arreglarlo porque lo cerraron, un eje como ese de comunicación, pues lo cerraron y tienen para meses. Esto es Paros, ¿verdad? Ahora, Esto es una de esas islas maravillosas griegas, como tantas hay, pero bueno, elegimos esta porque nos gustó mucho la foto. Esto ya es en Italia, en la costa amalfitana. Esto es... no, Amalfi no, Amalfi. la siguiente. ¿Amalfi o el...? Amalfi, yo no creo. Sí, Amalfi. Y esta foto lo que quería expresar es, no es todo bonito, no es todo siempre, pues eso, ¿no? De cuento. También hay nubarrones y también hay momentos complicados, ¿no? En este viaje. Antes comentábamos que cuando habíamos llegado a Corfú, esta foto es de la isla de Corfú, nos escapamos hacia Albania. Y en Albania empezaron en el 2020 a hacer los confinamientos, a cerrar países y salimos corriendo y nos volvimos nuevamente a Grecia porque queríamos pasar el confinamiento en la Unión Europea. No queríamos estar en Albania, un país como Albania, fuera de la Unión Europea. Y llegamos a la isla de Corfú. En la isla de Corfú, este es el puerto donde estuvimos. Como veis, es un puerto muy pequeñito, es un puerto del siglo XVI que forma parte del conjunto de esta fortaleza que veis aquí, cuyo acceso es a través de un portón que está en esta parte de la derecha, que con motivo del confinamiento quedó cerrado y todo este espacio que veis de la fortaleza, incluido el puerto, quedó clausurado sin posibilidad de acceso por parte de nadie, ni de visitas, ni nada. Nosotros podíamos salir para hacer compra una vez a la semana, pero el resto del tiempo era para nosotros. Como veis, el puerto, decía, es un puerto pequeñito, y de los pocos barcos que había, solamente 4 o 5 estábamos habitados pasando ahí el confinamiento. Esta flecha muestra la imagen del nuestro. Y nuestra vida en este confinamiento fue bastante singular.
Fue bastante singular porque con tanto espacio, con amigos con quienes llegamos a crear, con otros vecinos con quienes llegamos a crear una amistad verdaderamente intensa, pasamos quizás algunos de los mejores meses de nuestra vida. Jugábamos a la petanca, hacíamos alguna fiesta entre nosotros, eh, teníamos sesiones de cine, algunas cenas, y se llegaron a fraguar amistades verdaderamente interesantes. Y también dedicábamos algo de tiempo a tareas de mantenimiento, a incluso algún proyecto de mejora del barco que, teniendo tiempo y posibilidad de hacerlo, pues decidimos acometer por nuestra cuenta. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado después de estos 2 años de viaje, estos 2 años de vida a bordo? Hemos alcanzado unas poquitas, pero muy intensas conclusiones que nos gustaría, a modo de finalización, compartir con vosotros. La primera conclusión es que la tripulación es fundamental. Hemos tenido la extraordinaria experiencia de pasar 2 años, Paloma y yo juntos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, en un espacio tan reducido como el de un barco velero. Lo curioso es que cuando alguno se separa, aunque sea para ir a comprar el pan, el otro se queda con la sensación de ausencia, de vacío. La tripulación, la compenetración de las personas que estén a bordo es fundamental, y si esto es un proyecto que se hace en pareja, es una experiencia extraordinaria que al menos nosotros recomendamos absolutamente. La segunda conclusión es que en el mundo hay lugares maravillosos, hay sitios entre bonitos, interesantes, fascinantes. El mundo es algo por descubrir, pero las verdaderas lecciones están en la gente. Hemos conocido personas tan dispares, tan distintas, con historias personales algunas singulares, que han sido en sí mismas verdaderas lecciones para nosotros y con las que nos sentimos grandísimamente enriquecidos por haberles conocido, y en algunos casos con amistades, yo creo que de por vida. De por vida. Y la tercera conclusión a la que hemos llegado después de haber salido buscando la aventura, lo que quiera que eso sea, y haber encontrado algo muy distinto, que es la sencillez, nos hemos dado cuenta de que solamente valen las decisiones de corto plazo. Y con decisiones de corto plazo la vida parece mucho más interesante. Y por eso es por lo que nosotros decidimos ir marcando nuestro camino a medida que vamos avanzando. Es cierto que tomando decisiones de corto plazo todo parece más interesante, aunque también hay que lidiar con la incertidumbre, cosa que no es fácil. Pero esto creo que lo parafrasea muy bien una cita tomada de los Pardee, de Larry y Linda Pardee, cuando, siendo muy jóvenes, después de haber construido su propio barco ellos, un barco de madera de 26 pies, creo recordar, muy pequeñito, zarparon para navegar por el mundo. Linda le preguntó a Larry, ¿y cuánto tiempo vamos a estar navegando por el mundo? Y él le respondió, mientras sea divertido. Y esta es una conclusión que a nosotros nos ha servido de mucho y nos ha resultado muy, muy inspirador, porque si lo que quieres es dar la vuelta al mundo y no lo haces, es una frustración. Pero si lo que quieres es disfrutar del mundo, ya veremos si le damos la vuelta o no, no importa si no lo hacemos. Mientras valga la pena, mientras sea divertido e interesante, el proceso habrá valido la pena. Y bueno, para terminar, hemos querido poneros aquí Evocar a Pilar. Sí, evocar a Pilar, que fue una lección, como os decíamos antes, fue una lección para nosotros. Nos la encontramos en una ciudad de Grecia, Cálquida. en Cálquida,
tuvimos que hacer noche para pasar por un puente que abre ciertas horas. Y bueno, pues al entrar al puerto nos cogió las amarras y claro, nos habló en español. Nosotros nos extrañó encontrarnos a una española en este lugar, ¿no? Y estuvimos muy poco tiempo con ella, pero con un café que nos tomamos en una mañana antes de salir, A bordo, además. a bordo, sí, nos contaba, ella tenía 70 años, y nos contaba que ella llevaba, pues, desde los 50, 20 años navegando con su marido. Y bueno, habían recorrido un montón de lugares del mundo. Y entonces le preguntábamos que, bueno, que cómo había tomado esa decisión y si se había arrepentido, ¿no? Y entonces ella nos comentó, nos dijo esta frase, ¿no? Dice, a los 50 me planteé elegir entre morir rica o vivir libre. Y nunca me he arrepentido de mi decisión. Esto nos caló muy hondo. Lo evocamos con frecuencia. Sí, porque cuando tomas una decisión así, siempre tienes el miedo a equivocarte. Y... ¿No, qué ibas a decir tú? No, digo, ha sido muy inspirador. Fue tremendamente inspirador conocer a una mujer de 70 años que nos decía que tuvo que elegir entre morir rica o vivir libre. Fue tremendamente inspirador. ¿Y esto es todo? Pues sí, todo acaba y bueno, pues la pena es que no vamos a poder tener diálogo con vosotros porque el formato no lo permite. El formato no lo ha permitido, pero bueno, si nos queréis localizar para preguntarnos algo o en la Liga Naval tienen nuestro contacto y nosotros estaremos encantados de poder conversar con todos aquellos que tengáis dudas o queréis preguntarnos algo. Gracias por vuestra atención. Un saludo.